Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a La Libertad del Ser. Bien, muy buenas noches. Yo soy Dulce Lome y estamos aquí en La Libertad del Ser. Vamos a esperar a que algunas personas se conecten. Mientras quiero darles la bienvenida a este proyecto que estamos iniciando. Ya llevamos como alrededor de 4 personas, pero esto ya llevamos haciéndolo desde que empecé la página, 4 años. Y la finalidad de estas transmisiones en vivo con entrevistas es para también difundir a las personas que promocionen su trabajo, conozcamos más acerca de la sexualidad, de los prejuicios, de los tabúes, del despertar espiritual, el despertar de conciencia, muchos temas como por ejemplo las plantas sagradas, la psicología, los sueños astrales, etcétera. O sea, muchos temas que tienen que ver con la libertad del ser, en el que vamos a estar aquí entrevistando a varios maestros, facilitadores, guías espirituales, instructores o personas que no tienen nada que ver con esto de la espiritualidad, pero nos pueden enseñar con sus conocimientos. Así que el día de hoy, como bien lo anunciamos, estuvimos anunciándolo varios días y este tema me gusta mucho porque tiene que ver con los prejuicios y con los tabúes dentro de la danza oriental. Para empezar con este tema, me gustaría que esto que vamos a empezar a hablar, este tema, me gustaría que por favor inviten a sus amigos, por favor comenten, etiqueten a sus amigos y si quieren saber más de la persona que voy a entrevistar, por favor denle clic ahí al nombre de Giselle Habibi, que ahorita más adelante vamos a saber quién es ella y del tema que vamos a hablar. Entonces, por favor, compártanlo porque esto me va a ayudar mucho y que esto llegue a más personas. Ahora sí, sin más, vamos a iniciar esta entrevista que primero vamos a dar una introducción más o menos de lo que vamos a estar hablando, que dice así: en un principio, la danza árabe era una actividad sagrada con un carácter ritual, reservada a las sacerdotisas que llevaban una vida pura en todos los sentidos. Ellas tenían el poder de invocar a la divinidad mediante sus movimientos y a través de esta misma danza podían transmitir su mensaje. También bailaban para aplacar la ira de los dioses o ayudar a las almas de los difuntos para llegar al más allá. Hoy en día, desprovista de este halo religioso, sigue considerándose un tipo de danza muy beneficiosa a nivel terapéutico y muy vinculada con la femineidad y por lo tanto con la tierra y sus creencias. Y el día de hoy, pues por esto, tenemos como invitada a Giselle Habibi, que es una periodista originaria de la Ciudad de México, aunque también traductora de profesión. Su verdadera pasión es la danza oriental que ha estudiado en Egipto, en España y por supuesto aquí en México, de la que es profesora del 2004. Es la autora del libro Danza Oriental en Egipto. Es una investigación de 52,000 palabras sobre la historia del belly dance, desde la época faraónica hasta la actualidad. Publicado en México en febrero del 2016, y ella es una directora artística del ensamble Alam, música y danza árabe. Y sin más, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Giselle Habibi para que nos cuente también cómo es. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, te escucho perfectamente, Giselle. Bueno. ¿Cómo estás, Giselle? Bienvenida aquí a la transmisión de La Libertad del Ser. Muchas gracias, Dulce. Pues estoy contenta de estar compartiendo contigo estos rato para hablar de lo que más me apasiona, que es la danza oriental. Bueno, primero que nada me gustaría saber quién es
Giselle Habibi, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo fue construyéndose esta parte de la profesión de la danza oriental egipcia? Sí, pues mira, yo descubrí la danza oriental cuando tenía 30 años en el Instituto del Mundo Árabe en París. Mi mamá me compró un disco de Amr Diab y una fajilla de monedas, o sea, un gesam. Y cuando regresé a México, pues empecé a bailar, pero de forma un poco empírica. Entonces estaba muy clavada en la posibilidad de poder hacer rituales para contactar como con el espíritu de cualquier persona que hubiera habitado el planeta, aunque fuera en un pasado, ¿no? Entonces yo pues en mi inocencia como que invocaba los espíritus de las bailarinas del pasado y de los pueblos árabes en general para que eh, pues me empapara yo de su vibra, de cómo querían ellos expresarse a través de mi cuerpo. Porque aunque entonces no lo tenía muy claro y ahora sí ya lo tengo súper claro, siento que las bailarinas somos una especie de medium que podemos transmitir y transmutar incluso energías que están ahí impregnadas pues en el propio espacio, ¿no? Después, en esos años, porque pues estamos hablando de hace 22 años, no había YouTube, no había maestras en México, o había muy poquitas y las que había pues realmente no sabían nada. Entonces yo empecé a ir a un restaurante que se llama Donis, que está en Polanco, en donde sí había bailarinas de danza oriental, a veces de países árabes y a veces de otros países, por ejemplo de Argentina, porque en Argentina debido a la migración pues del Líbano y de los países que formaban parte del Imperio Otomano, pues sí había danza oriental como con más años. Y esas fueron mis primeras maestras, en realidad tomaba clases particulares, luego la danza oriental se empezó a popularizar en México, empezaron a surgir maestras locales y las maestras locales traían bailarinas extranjeras y bailarinas de países árabes y empecé a tomar clases así. Después, cuando ya tenía unos años en la danza, debido a mi trabajo, yo soy traductora, en ese entonces trabajaba para una agencia de noticias internacional y me transfirieron en Madrid. Y cuando yo vivía en Madrid, en España, tuve la oportunidad de estudiar con otras maestras y de viajar por primera vez a Egipto, y ahí me di cuenta que lo que yo estaba aprendiendo en México y lo que yo hacía en mis rituales, pues la verdad se parecía poco a lo que realmente hacían estas bailarinas profesionales de danza oriental. Entonces me prometí a mí misma que cuando regresara a México iba a abrir mi escuela nuevamente e iba a empezar a enseñar lo que yo había visto y aprendido en estos países. Después, con la curiosidad de aprender danza oriental, vino el amor por la música árabe y el amor por el idioma. Entonces empecé a tomar clases de árabe, luego tomé clases de canto árabe. Después me empezó a interesar la música, empecé con instrumentos de percusión, el riq, que es un instrumento parecido al pandero. Después empecé a tocar con una banda de música árabe y finalmente aprendí el canún, que es un instrumento de cuerdas parecido al salterio occidental, y estuve tomando clases varios años en eso. Después me fui clavando más y más en la cultura, estudié egiptología, historia de Oriente Medio. Bueno, la verdad me clavé demasiados años, ¿no? Ya tengo 22 años en esto de la danza oriental. Pues también vino un poco la curiosidad por la religión, porque la religión, o sea, el Islam, que es la religión preponderante en los países árabes, aunque también hay cristianos de otras religiones, pero la mayoría son musulmanes, pues también formó mucho mi cosmovisión y mis valores y todas mis ideas en torno a la espiritualidad y al propósito que tenemos en este mundo. Y bueno, ahí vino como un poco un choque porque pues la religión no ve tan bien la danza oriental, porque pues es algo que normalmente se practica en público con trajes que son bastante atrevidos. Entonces tenía yo ahí como un conflicto interno, ¿no? Porque por un lado pues sí creo en Alá y en el profeta Mahoma, la paz sea con él, y me considero musulmana, pero por otro lado pues estaba mi amor por la danza, ¿no? Y entonces, bueno, lo que yo decidí es empezar a presentar la danza en otros espacios en donde tuviera pues un lugar más dignificado, espacios como museos, eventos culturales, eventos diplomáticos.
y así no tuve que renunciar a mi pasión, que es la danza, pero tampoco tuve que seguir en el ambiente de los restaurantes y los centros nocturnos. Ok, y a partir de aquí, ¿cuándo empezó tu amor por la danza egipcia y qué es la danza egipcia? Ok, mira, danza oriental es el nombre con el que se conoce a la danza del vientre o la danza árabe que le decimos aquí en México. Su nombre correcto es Raqs Sharqi. Raqs quiere decir danza en árabe y Sharqi quiere decir de oriente. Entonces, Raqs Sharqi quiere decir danza oriental. La danza egipcia, digamos, es un estilo dentro de la danza oriental. Y también no es muy correcto, la verdad, llamarle danza egipcia, porque dentro de la danza egipcia hay varios estilos. Una es la danza oriental, pero también hay pues danzas folclóricas como Raqs al Azaya, o que aquí en México la conocen como Zaidi, danza con melaya, danza con jarrones, felaji, bueno, en fin, hay una serie de estilos. Entonces no podemos englobar como toda la danza egipcia en este término. Por eso es más conveniente utilizar este término de danza oriental, que fue utilizado por primera vez por las empresarias que empezaron a abrir casinos. Bueno, cuando decimos casinos no son centros de apuestas, sino centros nocturnos que empezaron a surgir en Egipto en los años 1930, 1940, la más destacada de las cuales fue Badia Massabni, y ella fue la que le puso esta danza para diferenciar la danza que entonces se conocía en Egipto como Raqs Baladi, que es danza popular de Egipto, y quiso diferenciarla poniéndole un nuevo nombre que se llamara Raqs Sharqi, o sea, danza oriental, para reflejar que se trataba de un espectáculo sofisticado, porque hasta ese entonces las bailarinas, que se dividían en dos tipos, que son las awalim y las gawasi se presentaban en festivales populares, en las calles, bailaban en las cafeterías por monedas, y las awalim que se presentaban en fiestas de la aristocracia, normalmente en eventos como casamientos, bodas, circuncisiones, nacimientos de bebés. Entonces estas fiestas eran pues animadas por estas entretenedoras que no nada más bailaban, sino también cantaban, tocaban instrumentos, recitaban poesía, incluso sabían de herbolaria, eran parteras. Entonces hubo un cambio en la danza oriental y dejó de ser un espectáculo que era o festivo o ya sea en casas o en la calle, y se convirtió en un espectáculo en donde la gente se sentaba y había un escenario y la bailarina se presentaba, y entonces el público espectador simplemente disfrutaba del show, que muchas veces era con una orquesta en vivo. Entonces, cuando hubo este cambio fue que la danza oriental adquirió este nuevo nombre. Oye, esto me recuerda a las geishas. ¿Tienen? Sí. Ajá. Fíjate que sí, las geishas son parecidas a las awalim en el sentido de que ellas estaban en los centros estos de reunión de los japoneses, y luego había otras que eran como las que daban placer a los propiamente a los asistentes a estos lugares, ¿no? Pero las geishas no, las geishas solo cantaban y tocaban. Entonces siempre ha habido esta distinción entre un artista y una entretenedora, y una entretenedora que pues se dedica también a otras cosas, ¿no? Oye, y una pregunta, ¿por qué se les considera sacerdotisas? Entonces, ahorita tú lo acabas de decir. Bueno, vamos a hacer una diferencia, ¿no? No podemos decir que la danza que se observa grabada en los templos, en las paredes de los templos en Egipto, como en Luxor y Karnak, por ejemplo, o en el templo de la diosa Hathor, que era la diosa de la danza y la música, de la embriaguez, del amor, en Dendera, en lo que hoy se conoce en Egipto como Kena, no podemos decir que esa danza que está plasmada en estas escenas necesariamente es el antecedente de la danza oriental actual, ¿no? Lo único que nos dice es que en Egipto la danza siempre ha tenido un papel muy importante. En ese entonces, sí, en la época faraónica, la danza se utilizaba para adorar a los dioses, como tú bien dijiste en la introducción, y no solamente en Egipto, por ejemplo, también en Mesopotamia hay himnos y textos que nos hablan de una danza con fines
rituales devocionales de adoración a los dioses. Entonces, en todo el mundo árabe siempre hubo esta conexión entre la danza y la espiritualidad. Después, bueno, pasaron una serie de eventos históricos, como por ejemplo que empezó la expansión del Islam y se crearon califatos, y en los califatos había nobles, y los nobles tenían cuerpos de bailarinas y de cantantes y de músicos que entretenían a sus invitados en sus eventos y en sus fiestas. Y estas bailarinas, que se llamaban Quillán, el singular es Caína, eran ¿cómo te diré? Una parte muy importante del harem y una posesión muy valiosa de estos señores que existían en ese entonces, ¿no? Entonces, la danza empezó a perder un poco su carácter ritual, empezó a adoptar un carácter pues más bien de entretenimiento, pero aún así las bailarinas y los músicos y las cantantes eran consideradas artistas, ¿no? Y valoradas como tal, aunque eran esclavas, porque sí, bien que vivían en la casa de estas nobles, y a veces no tenían tanta movilidad como seguramente hubieran querido, pero a cambio de eso tenían una vida pues muy acomodada, eran dueñas de joyas, de ropa linda, se la pasaban, digamos, en un ambiente refinado, ¿no? Y eran valoradas como artistas, y cuando ya pues decaía su juventud, se dedicaban a ser maestras, a entrenar a otras chicas, y los señores a veces invertían mucho en su formación, incluso las podían mandar, no sé, a Marruecos y a Arabia Saudita, a distintos lugares a recibir entrenamiento musical y de danza también. Estás en mute, Dulce. Y por ejemplo, si yo quiero, a mí me interesa la danza árabe, ¿qué cualidades debo de tener para practicar danza? Bueno, lo primero y lo más importante sería tener una apertura mental para conocer distintas culturas. En mi opinión, claro, cada maestra te dirá algo distinto, ¿no? Yo entiendo la danza como parte del patrimonio cultural de un pueblo, con lo cual no podemos tomarla, utilizar simplemente los pasos, la estética, y utilizar esos pasos y esa estética de esa danza para bailar con cualquier tipo de música o para hacer mis propias fusiones o mis propios experimentos, ¿no? Aunque hay maestras y bailarinas que te dirán, no, el arte es libre y evoluciona y todo, yo soy enemiga de esto, porque precisamente la danza oriental es una danza que pertenece a los países árabes, que forma parte de su patrimonio cultural, estén orgullosos o no de ella, porque pues con la política ha ido cambiando la visión que se tiene con respecto a la danza, y entonces nosotros debemos acercarnos desde una postura respetuosa de aprender de estas culturas, y para poder realmente representar esta danza necesitamos conocer más de la cultura, de su música, de su idioma, de sus costumbres, de su idiosincrasia, sus gestos que hacen con las manos, con los ojos, la forma en la que se comportan las mujeres, aprender de su música, el idioma, en fin, o sea, es toda una formación, ¿no? Claro, no todo el mundo va a querer convertirse en una bailarina profesional o en una maestra de danza. También hay quien empieza a tomar la danza oriental por consejo de psicólogos. He tenido muchas alumnas que han llegado a mi salón de clases porque su psicóloga le dijo que era una danza que pues podía conectarla con su lado femenino, y esto es increíblemente cierto. O sea, yo en los años que tengo dando clases he visto transformaciones impresionantes de mujeres que llegaron al salón de clases pues con el corazón roto o con debilidades, algunas que ni siquiera se atrevían a verse en el espejo, y va pasando el tiempo y van adquiriendo confianza y seguridad en sí mismas, obtienen un círculo de apoyo y de amistad con otras mujeres que se relacionan a través de la danza, se vuelven sus amigas, en fin, realmente he visto muchos procesos de sanación a través de la danza, y me parece increíble que las mujeres utilicen esta herramienta para sanarse y para crecer y para empoderarse, pero siempre debemos tener en mente esto, que estamos representando el patrimonio cultural de todo un pueblo. Oye, y por ejemplo, además de las mujeres, ¿consideras que también hay hombres que puedan practicar la danza? Bueno, históricamente, durante la época, por ejemplo, del Imperio Otomano, o sea, cuando Turquía del año, digamos,
700 al 1500 más o menos empezó esta expansión de su territorio, y muchos países que ahora son países árabes, como por ejemplo Egipto, pero también Siria, Líbano, Palestina incluso, formaron parte de la órbita del Imperio Otomano. Y durante esa época, como el Imperio Otomano se convirtió también en el guardián del Islam, empezaron a prohibir que las mujeres se presentaran en las calles. Y entonces fue ahí cuando los hombres empezaron a interpretar la danza oriental, porque no estaba curiosamente mal visto que los hombres bailaran en las calles o en eventos públicos, pero las mujeres sí debían reservar esta actividad de la danza para un espacio privado, para el ámbito del harén, para estar con otras mujeres o incluso bailar para su marido. No había problema en eso, pero ya en espacios públicos no. Así fue como los hombres se introdujeron en la danza oriental. Ahora, en Egipto sí ha habido hombres desde la época de Flaubert y todos los viajeros que estuvieron en Egipto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí, hay crónicas que describen la danza de hombres, pero ¿por qué? Por la misma razón, porque hubo una época que las mujeres estuvieron prohibidas y entonces los hombres empezaron a ocupar estos espacios. Actualmente en los países árabes hay maestros, hombres de danza oriental. Es raro que bailen en público y es raro que se les contrate para algún espectáculo, pero sí que existen. Y en los países occidentales, pues lo baila todo el mundo, hombres, mujeres y personas de género indefinido. Que yo lo apoye, sinceramente no creo que la danza oriental luzca o se vea igual en el cuerpo de un hombre que de una mujer. Aún hay bailarines muy talentosos, o bailarines hombres muy talentosos, y algunos de ellos han sido incluso maestros de estrellas. Por ejemplo, el tío de Naima Akef, que es una bailarina egipcia muy famosa de los años 40, su tío se llamaba Ibrahim y es él quien fue su maestro, y también Ibrahim Akef también fue maestro de otras maestras egipcias muy famosas actualmente como Dina. Entonces sí, digamos, los hombres sí han estado presentes en la danza oriental, pero realmente yo considero que es una danza eminentemente femenina. Oye, ¿y qué significado tiene la femme fatale árabe? Bueno, a partir de los años 40, el cine egipcio se volvió muy famoso en todo el mundo, en parte porque pues estaba la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, el resto del mundo estaba haciendo la guerra y Egipto estaba haciendo cine, ¿no? Y con el cine egipcio empezaron a darse cuenta que las películas que tenían una escena en donde en la trama siempre se daba la ocasión de que la pareja iba a un cabaret o el hombre que estaba dolido iba a tomar a un cabaret, siempre acababan en el cabaret, ¿no? Y entonces la escena de la bailarina y la música y tal, empezaron a darse cuenta los directores, los productores, que esto hacía que fuera más popular las películas, ¿no? A tal grado que entonces empezaron a hacer películas sobre bailarinas famosas o sobre lugares que son como caldo de cultivo para bailarinas, por ejemplo, la calle Mohamed Ali de El Cairo, y entonces empezaron a hacer cine sobre bailarinas. Con este cine vino un estereotipo de que las bailarinas son mujeres de una moralidad un poco dudosa, que a veces están involucradas en actividades ilícitas, o sea, digamos, son bailarinas, pero además son espías, son bailarinas, pero además son estafadoras o defraudadoras. Y entonces en la psique colectiva de Egipto se empezó a formar esta imagen o este estereotipo negativo, ¿no? Como la bailarina de una mujer, de una mujer de una moralidad dudosa, como la bailarina que probablemente consume alcohol o tiene una adicción, o una bailarina pobre que se ve forzada a bailar porque pues no le quedó de otra. Y también surgió el estereotipo de la bailarina como mujer que destroza hogares, ¿no? Entonces ya se enamoró el fulano de una bailarina porque, pues claro, con sus encantos, su cuerpo, su belleza, simplemente su forma de bailar, es normal que los hombres se enamoren de las bailarinas. Y entonces se formó el estereotipo negativo de la bailarina como destroza hogares, ¿no? Entonces, en la época de Gamal Abdel Nasser, pues la bailarina del presidente Nasser, la bailarina tenía todavía un estatus de respetabilidad, incluso cuando venían
personalidades extranjeras a visitar Egipto, como por ejemplo el presidente Nixon o Carter de Estados Unidos. Se convocaba a bailarinas para que sirvieran de entretenimiento a estas personalidades, pero ya en la época de Anwar Sadat, que llegó a la presidencia de Egipto un poco cubierto del manto de la religión, entonces empezó la censura en las películas, de que ya no se podía mostrar como las bailarinas en primer plano, incluso se empezó a poner en vigor una prohibición de que las mujeres de las bailarinas no mostraran su ombligo, y entonces se les pidió que sus trajes cubrieran con una malla la parte del vientre. Y así, ¿no? Dependiendo quién está en el poder, qué estatus desafortunadamente tienen las bailarinas. También a partir de los años 80 empezó un proceso de islamización más fuerte en Egipto, porque en los años 70 tú podías ver a mujeres pues con minifalda y vestidas de forma occidental en Egipto. Pero después de la crisis económica por la guerra de los 6 días con Israel, pues muchos egipcios optaron por irse a trabajar a los países que en ese entonces eran potencias petroleras, como por ejemplo Arabia Saudita. Y con esta estancia que tuvieron en esos países, su idiosincrasia se volvió como más conservadora en términos religiosos. Entonces, cuando regresaron a Egipto, pues trajeron consigo esta ideología y las normas sociales sobre el comportamiento y la vestimenta de las mujeres empezaron a cambiar. Y entonces fue así como, digamos, la bailarina empezó a ser como una paria social. En lugar de ser la artista aclamada que era en los años 30, 40, 50, en los años 60, 70, 80 ya no tenía este halo de ser una artista respetable, y empezó a ser un poco vilificada, ¿no? por la sociedad misma y también por las autoridades. Me recuerda un poco a Mata Hari. Sí. Ajá. Mata Hari pues era una espía, y ella decía que hacía danzas exóticas y que era la princesa de no sé qué, y decía que tenía como linaje oriental y no sé qué, pero la realidad es que ella, pues un poco inspirada en el orientalismo que fue promovido un poco a propósito por las potencias occidentales, para luego poder, digamos, estigmatizar a los países árabes como de sociedades de menor desarrollo y adquirir este papel como de vamos a salvar a los árabes de su atraso, cuando en realidad los árabes en la Edad Media ya tenían un nivel de arquitectura, de ciencia, de medicina, pues que Europa no había alcanzado, ¿no? Entonces, pues Mata Hari es el producto quizá más evidente del orientalismo, ¿no? Exactamente, ya estás empezando a tocar temas que justamente ya son más de los prejuicios que quiero tocar contigo. Por ejemplo, ¿la danza árabe es un baile machista? Bueno, es que como la danza oriental abarca tantos siglos de historia, estamos hablando desde el siglo VII después de Cristo hasta, pues ahorita que estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces habría que dividir esta respuesta por siglos, pero para no hacer muy larga mi respuesta voy a centrarme en la actualidad. ¿En dónde se presenta actualmente la danza oriental? Hay 3 tipos, ¿no? Voy a empezar por Occidente. Se presenta en escenarios en donde las propias bailarinas organizan eventos, festivales, y entonces se juntan varias y se presentan ante un público que normalmente son sus propios familiares y amigos. Entonces, ¿ahí tiene un carácter machista? No, porque la bailarina está bailando lo que ha aprendido y presentándolo para sus propios amigos, ¿no? Después está la danza que se presenta en los festivales artísticos, que son los menos casos. Yo, la verdad, no es por vanagloriarme de nada, pero con mi compañía Ahlam Música y Danza Árabe sí he intentado dignificar a la danza oriental, llevándola a espacios en donde antes no estaban. Entonces nos hemos presentado pues en varios museos, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Telégrafo, el Museo, el Palacio de Minería,
bueno, el Festival del Día de la Danza del UNAM, o sea, todos estos espacios, la Feria de las Culturas Amigas ahí en el Zócalo, todos estos espacios en donde el público que ve la danza no es necesariamente público que está relacionado con la bailarina, sino que tiene curiosidad por los países árabes, ¿no? Entonces ahí está teniendo un papel machista la danza, no. Ahora, hay un tercer lugar en donde se presenta la danza, que es la mayoría de los espacios en donde la danza es remunerada, o sea que le pagan a las bailarinas por presentarse, y esto es en centros nocturnos, por ejemplo en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, pues muchos restaurantes y centros nocturnos, cabarets, tienen espectáculo de danza oriental. En Egipto también hay ahora más que nada bares en donde se presentan las bailarinas. Ya no son los centros nocturnos así donde había mesas y la gente se sentaba a tomar una copa y a cenar y a disfrutar del espectáculo, no. Todavía hasta los años 90 o principios de los años 2000 existían estos espacios, pero después de la primavera árabe y cuando llegó al gobierno la hermandad musulmana y en fin, todos estos cambios políticos que ha habido en Egipto, los espacios de la bailarina se fueron reduciendo cada vez más al punto que ahora básicamente son restaurantes y hoteles de 5 estrellas y bares. En estos lugares, la música con la que se baila es Mahraganat, que es un nuevo género musical que es completamente electrónico, en donde las composiciones musicales ya no son como la música que se utilizaba en los años 50, que eran del género tarab, que son composiciones como muy ricas, con muchos cambios de ritmo, muchos instrumentos, normalmente interpretadas por una orquesta. Ahora ya es una música pum, 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 de punches, punches, muy electrónica. Y entonces también con ello el vocabulario de la danza oriental ha ido evolucionando, los trajes de la danza oriental han ido evolucionando y desafortunadamente, sí, la verdad, pues las bailarinas más que artistas son meras entretenedoras para un público pues muchas veces joven y en muchos países masculino, ¿no? Hay espacios en donde se presentan las bailarinas, en donde no ves mujeres, digamos, mujeres que asisten como público curioso o público interesado en la danza, sino más bien vas a ver hombres y mujeres que pues son damas de compañía. Eso en ciertos cabarets, por ejemplo, en la calle de Al-Ahram, la que va a las pirámides ahí en el Cairo. También hay bares occidentales modernos en donde están jóvenes tomando, hombres y mujeres, y la bailarina es como el punto picante, ¿no?, de la velada. Y bueno, yo creo que en estos espacios en general sí es una danza, sobre todo interpretada por bailarinas occidentales, extranjeras. Sí hay bailarinas egipcias, pero en estos espacios sí siento que tiende a interpretarse como una danza pues que está para complacer al varón, ¿no? O sea, para endulzarle la pupila. También hay espacios como las bodas, por ejemplo, afortunadamente en Egipto todavía la bailarina sigue siendo un momento importante de un casamiento, y entonces en estos espacios, pues no, la bailarina incluso baila con la novia, baila con las invitadas de la novia, baila con los invitados también, o sea, la bailarina va a animar la fiesta, ¿no? Y entonces ahí no creo que tenga un carácter machista. Ok, justamente también estás tocando algo sobre los cabaret. La danza oriental ha sido un arte difamado por los prejuicios para reivindicar este baile como un arte y alejarse de los estereotipos y romper con los cánones de belleza. ¿Cómo ha sido la reiniciación de la danza oriental con los prejuicios y tabúes que siguen teniendo algunas mujeres y también algunos hombres? Pues mira, en las sociedades árabes nunca una bailarina va a ser alguien bien visto. El 90% de los hombres no van a querer que su hija, su hermana y muchísimo menos su esposa se dedique a bailar. Esa es una realidad. Por eso es que existe esta necesidad de traer bailarinas del extranjero para que bailen, ¿no? Y esto no va a cambiar en tanto el Islam no deje ser la religión preponderante en los países árabes. Y no quiero de ninguna manera vilificar al Islam. Yo creo que el Islam tiene unos valores muy
homogeneizantes, en el sentido de que las mujeres no necesitan vestirse de tal o cual manera para conseguir un novio o un marido, o para incluso ir a la oficina y causar una impresión por su atuendo, ¿no? O sea, el valor de una mujer en la sociedad árabe está dado por otros factores como su virtud, su comportamiento, el respeto que se tiene a sí misma, y creo que estos son valores muy importantes que en las sociedades occidentales podríamos aprender incluso de ellos, ¿no? Pero sí, la realidad es que esta asociación entre danza oriental, bailarina y mujer de una moralidad dudosa, pues va a estar ahí porque el Islam pide a las mujeres cubrirse. Lo del velo es optativo, no es que si uno utilizas velo ya no eres musulmana, no, pero sí exige un nivel de modestia en la forma de vestir, incluso para los hombres, no te creas que es solo un requisito que deben cumplir las mujeres, ¿no? Entonces, el traje de la danza oriental y los movimientos de la danza oriental, que son sumamente sensuales, no hay forma de que un hombre se trague que su mujer, su novia o su hija está ahí bailando de esa manera y la están viendo en público otras personas. Entonces, esta división yo creo que es irreconciliable, no lo veo cambiando en un futuro cercano. Por eso en Occidente pues tenemos la fortuna de poder interpretar esta danza más libremente y por eso es tan importante tratar de hacerlo de una manera que cuando una persona egipcia, una bailarina egipcia vea esa danza, diga, me veo representado, me veo reflejada en esa danza, y que no diga, ¿y esto qué es? O sea, ¿cómo se atreve a llamar danza oriental o danza egipcia o danza libanesa o danza turca a esto que no tiene nada que ver con lo que se baila en mi país, ¿no? Y en algunos cabarets siguen existiendo al día de hoy en la capital egipcia, en donde acuden turistas a otros países árabes para disfrutar de este arte considerado amoral. Ahora, aunque ahora las bailarinas proceden en su mayoría del extranjero y son equiparadas como prostitutas, ¿cuál es tu opinión acerca sobre estos señalamientos? Pues, mira, te voy a decir una cosa. Hay bailarinas extranjeras que bailan con respeto a sí mismas. Hay otras bailarinas egipcias y extranjeras por igual que, digamos, exageran en utilizar su sensualidad. O sea, la danza oriental es una danza sensual, no le podemos quitar esa característica, ¿no? Pero si yo estoy bailando y empiezo a hacer este paso que se ha puesto muy de moda, que empiezan así y así y así y así y así, y ya y luego todavía que están ahí empiezan ¿no? Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, la verdad no culpo a quien las llama así. Y este es un paso de la danza oriental actual, ¿no? O este rebote de los pechos, pues también es un paso de la danza oriental. Pero, ¿por qué reducir la danza oriental a este tipo de movimientos que pueden ser interpretados como vulgares, siendo que la danza oriental tiene una riqueza de pasos, pues casi te diría que infinita, ¿no? Además, esto es otro punto muy importante, que tú cuando hablas de la danza egipcia, no puedes decir, pues la danza egipcia se baila de esta manera y ya. No, porque cada bailarina que ha existido en la danza egipcia, que se ha convertido en una personalidad, o sea, que ha pasado la prueba del tiempo, que se ha convertido en un ícono. Estamos hablando de personalidades como Samia Gamal, Tahia Carioca, Nawa Fuad, Suhair Saki. Todas estas bailarinas tenían algunos pasos en común, pero también tenían algunos que solo hacían ellas, ¿no? Por ejemplo, las manos, los hombritos de Samia Gamal, todo este tipo de movimientos, o los grandes desplazamientos de Nawa Fuad, todos estos movimientos se están perdiendo un poco, en parte por la música, en parte por los espacios y en parte porque también los dueños de estos lugares piden a las bailarinas este tipo de danza, porque es lo que vende entre los turistas, porque es lo que la gente busca, la gente de la generación moderna busca ir a ver. También tenemos que tomar en cuenta que en los países árabes la mayoría de las mujeres están cubiertas por una valla
como mínimo, a veces pues niqab de plano tapándoles la mitad de la cara. Entonces digamos que el ir a ver una bailarina de danza oriental es un poco la oportunidad que tienen los hombres de ver un poquito de piel, que no sea la de su mujer, ¿no? Por eso existe este reduccionismo en la danza oriental que lo ha llevado a que realmente se considere a las mujeres prostitutas. Ahora, también te voy a decir una cosa. Hay muchas bailarinas que tienen un comportamiento impecable, que van, dan su show y se desaparecen, no están disponibles para hablar con nadie o hacer ninguna otra actividad después del show. Pero hay otro tipo de bailarinas en donde el público a veces son, bueno, no quiero decir países para no meterme en problema, pero digamos de petromonarquías, de países muy ricos, que van a países en donde se baila la danza oriental porque en sus propios países está prohibido y entonces se destapan, se descocan y a veces quieren comprar una noche con la bailarina y hay bailarinas que aceptan. Y hay bailarinas que aceptan no por poco dinero, ¿no? No porque sea mucho o poco dinero lo hace más o menos moral, no. Lo que estoy diciendo es que existe este comercio, aunque digamos, es un porcentaje reducido de las bailarinas que aceptan ese tipo de conductas. También hay un tercer tipo de bailarinas que se presentan en fiestas populares que se hacen en las calles del Cairo, en los barrios bajos, y estas bailarinas pues tienen unas habilidades dancísticas muy limitadas, utilizan unos trajes diminutos, a veces están ahí nada más para así un poco como moviéndose, casi te diría que a la fuerza y aburridas, ¿no? Y algunas de estas bailarinas pues sí también se dedican a la prostitución, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, en general la mayoría de las bailarinas se toman la danza como un arte, algunas utilizarán trajes más o menos atrevidos para conseguir más contratos o más propinas o más popularidad o más fama. Bueno, eso es decisión de cada quien. Sí, tú lo has dicho y ¿sabes qué te iba a preguntar? La danza despierta mucho la sensualidad y como que a veces también tienes tú que limitarte también de tus propios, no sé, como bien lo dices, tú tienes como un fuego interno y puedes despertar el fuego de los demás, ¿no? Pero también tú tienes que tener el poder de limitarte y escoger, o quiero tener esta profesión desde la ética, o me quiero ir a otro camino desde lo que bien dices tú, desde el libertinaje o la vulgaridad. O sea, al final cada quien decide, pero como aquí dice, justamente te quería leer este comentario de Anaí Plasencia, dice, tristemente sí se han dedicado a devaluar la danza por hacerse populares y cobrar más, sexualizándola y quitándole lo artístico y lo digno. Así es, pues sí existen muchos casos de bailarinas, sobre todo extranjeras, que hacen esto, y es cierto. Claro que la danza oriental es sensual, y uno no tiene por qué cortarse en su sensualidad, pero puedes demostrar tu sensualidad de una forma elegante, o puedes demostrar tu sensualidad de una forma poco honesta. Y a lo que me refiero con la honestidad es que parta de una pulsión interna y tú estés simplemente expresando lo que estás sintiendo en ese momento, o que tenga un objetivo premeditado de, bueno, pues si hago esto, entonces va a ser súper atrevido y entonces me voy a volver más popular y voy a tener más likes en las redes sociales, porque ese es otro fenómeno, ¿no? Entonces me exhibo en las redes sociales de cierta manera, con ciertos atuendos. La bailarina es un símbolo sexual, pues sí, y no de 10 años para acá, ¿no? Pues de muchísimos, estamos hablando pues de décadas, y no es que de siglos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con el respeto que se tiene cada quien y el respeto que tiene cada quien por este arte, que es un arte milenario y que debemos tratar de preservarlo en su forma más pura. Bueno, esa es mi opinión. Habrá quien diga otra cosa, ¿no? Y bueno, antes de que casi nos vayamos a despedir, yo sí quería saber de ti. Entonces, esta parte de la danza oriental, ¿qué parte de tu femineidad, cómo es que despierta en ti esa sensualidad? ¿Cómo tú puedes decirnos que la danza oriental despierta nuestra sensualidad, nuestra femineidad también? Pues mira, lo que te voy a decir es que
La danza oriental es la única danza en el mundo que yo conozca en donde se mueve desde el cabello hasta la punta de los pies. O sea, hay partes del cuerpo que se mueven con esta danza que no se mueven en otras danzas. Por ejemplo, este movimiento que le dicen el cambio, ¿no? O los ochos ascendentes. Si tú te fijas, todo está centrado en la cadera, ¿no? O sea, en el chakra raíz. O sea, tú estás ahí con un caldero, estás activando pues el chakra que trae la pulsión de vida, el chakra que alberga la sexualidad, el chakra que alberga la voluntad, ¿no? Y es como una energía ascendente que te envuelve toda. Entonces, pues es una danza de poder, yo la considero una danza de poder, primero por las transformaciones que he visto en las mujeres y segundo porque como se centra principalmente, claro, los brazos acompañan, ¿no? No es que no haces nada con los brazos, pero el centro de la danza, el vórtice de la danza oriental, está en la cadera. Y en las caderas se gesta la vida, por lo menos la vida del plano físico, ¿no? Aquí en el planeta Tierra. Entonces, claro que es una danza que está íntimamente ligada con la feminidad. Por eso digo que aunque hay hombres que la bailan, pues al final está perdida esa esencia porque ellos no son capaces de dar vida, ¿no? Y bueno, ya para finalizar esto, me dio mucho gusto saber todo esto que nos contaste, porque hay cosas que yo no sabía y ahorita que tú me lo estás mencionando ya me acabas de dar otra perspectiva. Y son temas que pues no muchos se atreven a hablar, o igual sí, pero pues son temas que son prejuicios o tabúes que no nos atrevemos a querer hablar por, no sé, el qué dirán o simplemente sigamos teniendo nuestras propias creencias y también seguimos deconstruyendo también nuestras propias creencias o nuestras ideologías, ¿no? Y ahora, para finalizar, me gustaría saber dónde te podemos encontrar. ¿Estás dando talleres, cursos? Nos gustaría saber. Bueno, la página en donde, digamos, la que me hizo famosa, por decirlo de alguna manera, es mi blog que se llama danzaorientalenegipto.com, que es como tú y yo nos conocimos, porque, bueno, para el público que no lo sabe, Dulce y yo nos conocimos por un escrito que yo hice sobre Yashodhara, la esposa de Buda, porque hace unos 20 años estudiaba yo budismo en el Instituto Loselink. Entonces, este blog, cuando llegó al 1,000,000 de visitas, yo dije, wow, o sea, este blog realmente se está tomando unas dimensiones que yo no pensé que fuera a alcanzar, ¿no? Entonces fue mi hija la que me sugirió, oye, con todo eso que tienes en el blog, ¿no quisieras como hacer un libro? Y yo dije, bueno, pues sí, es buena idea. Entonces yo tomé como todo el contenido que había en mi blog y dije, pues con esto hago un libro. Y no, o sea, ahí me di cuenta que para hacer un libro se necesita una metodología distinta. Fue por eso que me empecé a tomar clases de historia de Oriente Medio, desde Mesopotamia, Babilonia, Egipto faraónico hasta la actualidad, ¿no? Para poder encontrar el hilo conductor que ligara a esa historia. Y entonces fue así como escribí este libro que se llama Danza Oriental en Egipto. Uy, a ver, ahí está. Para que la tiene aquí Bueno, pues es un libro de una investigación periodística propia y hay una página en Facebook que se llama Danza Oriental en Egipto, que es la página en donde tengo más seguidores, tengo casi 100,000 seguidores ahí. Y después estoy en la página de Estudio Giselle Habibi, que es la de mi escuela. Tengo la página de Ahla Música y Danza Árabe, que es la de mi compañía de danza. Y en Instagram estoy como Giselle Habibi. Con respecto a si doy clases o esto, últimamente debido al genocidio que está teniendo lugar en Palestina, pues estoy muy metida en el activismo pro-Palestina, participo en muchos eventos pro-Palestina y últimamente mis clases se han centrado más bien en el dabke, que es una danza tradicional de Palestina, pero también de Siria, Líbano, o sea, de todo Bilad el Sham, o sea, de todo el creciente fértil, ¿no? Y últimamente los talleres que he dado han sido de eso, de dabke, o de tatriz, que es bordado palestino, pero también tengo clases regulares de danza oriental, que son los domingos,
y en algunos otros momentos he dado clases de la historia de la danza oriental. Y bueno, eso es básicamente lo que doy en cuanto a clases. Y para comprar tu libro, alguien que quiera adquirirlo, ¿qué podríamos hacer Pues, para...? mira, lo ideal es contactarme a través de la página de mi libro, que es Danza Oriental en Egipto, aquí en Facebook. Ahí me envían un mensaje privado con el país y la ciudad en la que viven, y yo ya les digo cómo sería la forma de pago y envío. Si es en México, es con depósito bancario y el envío es por Correos de México. Si es en el extranjero, el pago es con PayPal y el envío también es por Correos de México. Hay algunos cuantos países en donde vendo la versión digital porque el correo local es un poquito complicado, pero son los menos. El 90% de los países del mundo se puede enviar el libro. Y bueno, gracias a Dios, yo lo publiqué en 2017, ahora estamos en 2024, ya voy por la 10ª edición. Se ha vendido pues en 23 países, gracias a Dios, 650 copias hasta el momento. Y la verdad es un poco un milagro porque es un libro pues para un mercado completamente nicho, que además yo lo publiqué sola, o sea, no lo vendí a una editorial, porque, bueno, eso ya es otra onda, pero no creo en el modelo capitalista en donde el autor se le da a veces el 5 o el 10% y lo demás se lo queda la editorial, ¿cómo va a ser? Entonces yo empecé con una apuesta, imprimí 100 libros y dije a ver si los vendo, si no los vendo, pues los regalo entre mis amigos y mis alumnas. Y mira, gracias a Dios, pues ahí ha ido, sobre todo arrojando luz sobre el tema de los orígenes de la danza oriental, que era un tema que siempre se decía, sus orígenes son desconocidos. No es cierto, hay un montón de evidencia, tanto en pinturas como en relieves, grabados, esculturas, cerámica, cartas, o sea, narraciones de viajeros, crónicas en periódicos, revistas. Bueno, o sea, yo haciendo la investigación para este libro me di cuenta de que los orígenes son sumamente claros y que se pueden dilucidar pues leyendo este libro. Pues muchas gracias, Giselle. Espero te haya gustado mucho la entrevista. Dulce, pues un placer, gracias a ti por contactarme, la verdad muy interesantes tus preguntas y también me gustó mucho a lo que te dedicas, no, la verdad no tenía el gusto de conocer tu página, me parece muy lindo lo de los huevos Johnny y todo esto. Habemos muchas mujeres que pues necesitamos sanar de experiencias muy traumáticas, ¿no? Y pues me alegra que hagas todas estas terapias para fortalecer el femenino, que es lo que le está haciendo falta al mundo. Si tuviéramos más energía femenina en este mundo, tendríamos menos guerra, más amor, más plantas, más cuidado de la naturaleza, en fin, una serie de cosas. Y esta labor que hacen tú y otras guerreras de la luz es importantísima y te saludo y honro tu esfuerzo y te respeto por ello. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Te voy a mandar también un obsequio, unos huevos Johnny, porque, bueno, así la feminidad abarca en el Oriente, en México, en todos lados, y pues muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, pero espero que en otra ocasión volvamos a contactarnos y hablemos de otro tema para seguir teniendo más información sobre lo que es la danza oriental. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Sí, muchas gracias, nos vemos pronto. Esto fue La Libertad del Ser. Yo soy Dulce Lome y muchas gracias a Giselle Habibi. ¿Algo más que quieras decirnos, Giselle? No, nada más, muchas gracias. Solo quisiera agregar solo una cosita. Si amas la danza oriental, tienes que apoyar a los países árabes, y si apoyas a los países árabes, tienes que estar con Palestina. Está en el lado correcto de la historia. Allí en Estudio Giselle Habibi hay muchos vídeos en donde vas a encontrar información histórica que te explica por qué estar con Palestina es estar en el lado correcto de la historia. Muchas gracias, nos vemos pronto y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.